Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos un tema fundamental para quienes trabajan con suelos y buscan maximizar su productividad. El análisis de nitrógeno en suelos, una herramienta clave para comprender la salud y potencial de nuestras tierras. Nos acompaña nuestro asesor, Harold Benítez, desde la parte comercial, quien cuenta con amplia experiencia en soluciones y equipos para análisis de suelos y que hoy nos guiará paso a paso para las mejores prácticas, la importancia del análisis y cómo aplicarlo en obtener resultados de la mejor manera. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Desde Suministros de Laboratorio Casalab estamos muy contentos, felices de poder estar el día de hoy aquí con ustedes, viendo todo lo que tiene que ver con ese tipo de acompañamientos para ustedes, para la industria, para los laboratorios. Como bien lo decía Edwin, mi nombre es Harold Benítez, yo soy asesor técnico comercial de la compañía Casalab. Ya llevo más de 2 años trabajando para Casalab, en donde nos encargamos día a día de poder fomentar la tecnología y todo lo que tiene que ver con el apoyo científico en los laboratorios en Colombia. Para nosotros es muy grato saber que podemos contar con ustedes, que podemos llegar a todos ustedes con el objetivo de seguir brindando conocimientos, de que haya este acercamiento entre Casalab y toda la comunidad científica de Colombia. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que es fundamental en la industria de la agricultura, que es el análisis de nitrógeno total en suelos. Entonces, para empezar, quiero contarles un poco acerca de la historia de por qué se realizan los análisis de suelo a nivel global. Entonces, hace mucho tiempo el estudio de los suelos se inició cuando el hombre se interesó por comprender el crecimiento de las plantas. Y fue Joseph Bond el primer químico, el primer científico en el mundo, quien decidió realizar el análisis de suelos con el objetivo de recomendar el uso de fertilizantes, ya que miraban como que las planticas no estaban físicamente, o sea, visualmente no se observaban como sanas, con decoloraciones que ellos como que no entendían por qué sucedía esto. Entonces, alrededor de los años 1800 de esta década, Joseph Bond decidió empezar a realizar este tipo de estudios para comprender el por qué, digamos, diferentes coloraciones y diferentes enfermedades que ellos todavía no tenían conocimiento. Entonces empezaron a crear todos estos estudios y métodos que a lo largo de la historia han ido creciendo de forma, han ido creciendo para todo lo que tiene que ver con obtención de resultados y de resultados precisos. Más adelante se identificó al nitrógeno como un nutriente esencial para las plantas y es aquí donde inician los estudios sobre el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Entonces, el nitrógeno presente en el suelo, digamos que para que haya una buena disponibilidad de nitrógeno en el suelo, para que las plantas lo puedan absorber y asimilar de una manera buena para su crecimiento, para su fortalecimiento, debe ocurrir primero en la naturaleza un fenómeno que es llamado, conocido, el ciclo del nitrógeno. Entonces, esto inicia cuando el nitrógeno atmosférico, pues que se encuentra presente en el aire, hace una fijación gracias a unas bacterias que están presentes en el suelo, y estas bacterias lo que hacen es una nitrificación en donde convierten el nitrógeno pues gaseoso por la fijación y todo el proceso que ocurre en nitrito, que digamos que son las formas asimiladas de las plantas. Entonces digamos que las plantas pueden asimilar el nitrógeno en esta forma, en la forma de, en las formas inorgánicas del nitrógeno, que en este caso es el nitrato. Primero digamos que ocurre una reacción de nitrito y ya pues la nitrificación para que las plantas puedan tener esta asimilación. Y al tener el nitrógeno, al tener esta transformación y esta producción, lo que hace es que las planticas por medio de las raíces pues van haciendo esta absorción. Entonces, digamos que es importante y es fundamental que las plantas cuenten con estos macronutrientes, en este caso con el nitrógeno, para que haya una buena fertilidad, para que haya una buena producción de todo lo que tiene que ver con
la producción de las planticas. Resulta que, volviendo a los análisis de suelos, como les contaba que desde los años 1800 se han tratado de evaluar el grado de eficiencia de los nutrientes. Entonces, el objetivo principal de estos análisis de suelo es saber cuánta cantidad es la que necesitan mis cultivos para que ellos puedan tener una buena productividad. Entonces, esto se hace gracias a la ciencia. La ciencia llega a los cultivos, llega a los agricultores con el objetivo de transferir información científica para que tengamos una información concreta de cuánto, digamos, es la cantidad de fertilizantes que tenemos que agregar a nuestros cultivos, también el encalado. Entonces, todo esto también es un ciclo en el que, pues, digamos que se repite la enfermedad cuando observamos, cuando miramos las plantitas enfermas, cuando miramos suelos que no son tan fértiles. Entonces se hacen todos estos estudios para que al final esto haya una muy buena fertilización por parte de los agricultores y asimismo pues una buena productividad. Entonces la importancia del análisis del nitrógeno en el suelo radica en varios factores, principalmente y según la literatura, una de las principales importancias de esta determinación es la determinación de la fertilidad en el suelo. Se hace para permitir y para conocer la cantidad de nitrógeno disponible para los cultivos, en este caso amonio y nitrato, que son las formas en las que la plantica puede absorber el nitrógeno. También otro parámetro importante es optimizar el uso de fertilizantes con el objetivo de pues, calcular si mi suelo es pobre, es mediano o es rico en nitrógeno y asimismo agregar las cantidades adecuadas para nuestras plantas. También mejorar el rendimiento agrícola, entonces un manejo adecuado del nitrógeno aumenta la productividad de los cultivos, como les estaba mencionando. Y por último, tomar decisiones informadas de por qué voy a agregar tanta cantidad de nitrógeno, pues en abono, en este caso, a mi cultivo. Entonces, ya esto en el laboratorio lo que nosotros hacemos es realizar o determinar el porcentaje de nitrógeno que tiene mi suelo. Y así nosotros pasamos, o en el laboratorio se pasan estas informaciones ya a los ingenieros agrónomos, que ellos son los que, digamos, que hacen estas determinaciones también para saber, para tener, digamos, que un resultado científico, concreto, verídico, que diga mi suelo es rico o es pobre en nitrógeno y vamos a agregar tanto porcentaje a este cultivo. Entonces, digamos que esas son como una de las razones principales por las que se realizan este tipo de análisis. Cuando miramos las plantitas enfermas, cuando necesitamos crear cultivos y no sabemos de pronto si vamos a tener buena productividad o no, porque el nitrógeno es parte fundamental para la productividad, como le estamos diciendo, de los cultivos. Entonces ya para el proceso del análisis del nitrógeno contamos con varios pasos que se realizan en campo y dentro del laboratorio. Entonces nosotros aquí contamos con el muestreo del suelo, que este proceso del análisis empieza con el muestreo del suelo, luego del muestreo se envía al laboratorio, luego se hace una preparación de la muestra, posteriormente realizamos el análisis químico, después hay una interpretación de resultados y luego una recomendación técnica por parte pues, de los ingenieros, de las personas encargadas de poder leer los resultados. Y con eso se hace una confirmación de procedimientos. Entonces también se repite un ciclo en el que nosotros vamos a poder indagar del por qué mi suelo está rico, está pobre o está medianamente pobre en nitrógeno en este caso. Entonces, hablando ya un poco del muestreo, hay varios tipos de muestreo, hay varios recipientes que podemos utilizar para poder realizar el muestreo. Depende muchísimo del tipo de suelo, por ejemplo, si es muy arcilloso, si es muy grumoso. Entonces, digamos que dependiendo de ese tipo de perfil de suelo, vamos a poder utilizar diferentes herramientas para poder hacer esa extracción de las muestras, que también es parte fundamental de la extracción de las muestras.
Entonces nosotros aquí damos una recomendación según la literatura, que algunos parámetros para una buena recolección se deben tener en cuenta, pues el diseño del muestreo, que sea representativo, que haya un resultado o una recolección homogénea de todo, pues de todo el sitio, una selección de puntos de muestreo, la profundidad, el manejo y la conversión de las muestras, las consideraciones de seguridad para que no vayan a haber, por ejemplo, contaminación entre una muestra y la otra, que no vaya a haber confusión entre una muestra y la otra, y documentación y trazabilidad, que es súper importante para saber a qué esta muestra, a qué lote pertenece. Para la identificación, entonces, como le estaba diciendo, de la muestra tiene que haber una muy buena trazabilidad, entonces la mayoría de nuestros clientes utilizan estos rótulos para que no haya pues confusión entre una muestra y la otra. Ya entrando a la preparación de la muestra, entonces hay diferentes tipos pues de preparaciones, pero digamos, hoy vamos a hablar de la que más se utiliza en los laboratorios, que primero se tiene que secar la muestra, ya después de que tenemos la trazabilidad, entonces tenemos que primero se debe secar la muestra, luego se hace una trituración, luego un tamizado, luego una homogenización, a partir de eso ya tenemos nuestro suelo seco y al final pues ya se hace el análisis de nuestro suelo. En esta imagen podemos observar de cómo es un suelo cuando ya ha tenido todo este tratamiento. Entonces, para la preparación de la muestra, lo que se hace es extender sobre un recipiente la muestra y desmenuzar manualmente los terrones. Y posteriormente se debe hacer un secado de esta muestra porque la mayoría de los suelos, por ejemplo, cuando hay altas lluvias o largas temporadas de invierno, entonces en los laboratorios recibimos las muestras con alta cantidad de humedad, lo cual puede o lo cual interfiere en el resultado de nuestro análisis si no hacemos este pretratamiento de la muestra. Entonces, para eso se debe utilizar principalmente, lo que nosotros recomendamos es una estufa con circulación de aire forzado. Esta estufa ya viene, es especial para los laboratorios de suelos. En los laboratorios de suelos se utilizan muestras muy voluminosas, entonces por eso es necesario utilizar este tipo de equipos que son grandes, son sofisticados para todo lo que tiene que ver con el secado de la muestra. Continuando con la preparación de la muestra, entonces nosotros se debe hacer también posteriormente cuando la muestra ya está seca, se deben desmenuzar los terrones con un rodillo, que es lo que hace generalmente la industria, que después de secarla utilizan unos rodillos, pero la idea, digamos, es automatizar esos procesos, los tiempos sobre todo de nuestros analistas en el laboratorio. Entonces, digamos que a veces es como un poquito cansón para el analista estar, digamos que triturando la muestra seca 50 o más de 100 que se manejan en el laboratorio diariamente. Entonces, hay soluciones en las que nosotros como compañía también los podemos apoyar, que es utilizando molinos especiales para la trituración de suelos. Entonces nosotros contamos con el equipo que se observa en la imagen. Voy a presentar un video de, este ya es una muestra de suelo seco. En donde agregamos a la parte superior del equipo la muestra de suelo. Él va haciendo la recolección. Y el equipo, pues como pueden observar, hace la molienda en muy poco tiempo para acá, entre muestra y muestra. Después de la trituración, se tiene que hacer un respectivo tamizaje y el equipo ya viene también con una malla especial para hacer la recolección y para que ustedes puedan obtener la muestra, como se observa ahí ya, pues molida y seca, ¿cierto? Entonces, según la metodología,
se debe pasar la muestra por un tamiz, pero el molino que les acabo de presentar aquí en el video ya tiene un tamiz incorporado, entonces ya tienen su muestra lista para realizar el análisis. Ya entonces, entrando al análisis de laboratorio, la recomendación que da la norma técnica colombiana la número 5889 es que se pueden utilizar diferentes métodos para la determinación de nitrógeno en suelos. Entonces, ellos aquí recomiendan que se puede utilizar el método Kendall o el método Dumas. El más utilizado, el convencional y el que vamos a hablar hoy es el método Kendall. Entonces, ya hablando de este método, consta específicamente de 3 pasos. El primero es la digestión, en donde el nitrógeno orgánico se convierte en sulfato, el nitrógeno orgánico se convierte en amonio. Entonces, la digestión se hace con este objetivo en donde tenemos nuestra materia orgánica, nuestra muestra, se le agrega ácido sulfúrico, que ya también voy a hablar específicamente de este método, y por último, pues obtenemos el amonio disponible en la muestra gracias a esta reacción que ocurre en el proceso de la digestión. Luego sigue la destilación, en donde el amoníaco es destilado y recogido en un recipiente receptor. Entonces aquí nosotros obtenemos otra reacción en donde, el hidróxido de amonio es como la parte que se recoge o que vamos a obtener acerca después de la destilación y el que vamos con el compuesto con el que después vamos a seguir trabajando para poder obtener nuestros resultados. Por último, se hace la valoración, que es la valoración o una titulación, que es donde se determina el nitrógeno. Entonces aquí ocurren esas reacciones que se observan en pantalla, en donde el hidróxido más ácido bórico nos da como resultado cloruro de amoníaco, que es el que nosotros vamos a calcular. Entonces digamos que estos 3 pasos son fundamentales o son los principales para la determinación del nitrógeno por el método Kendall. Ya según la norma técnica que les acabo de mencionar, que es la que se utiliza en la mayoría de laboratorios y por la cual nuestros clientes se basan, y digamos si de pronto aquí hay personas que todavía no han iniciado con este método, nosotros pues los podemos apoyar también con la metodología, podemos apoyarlos con todo el soporte técnico para que ustedes puedan hacer estas determinaciones. Entonces, ya continuando con la norma, lo primero que se debe hacer es pesar entre 0.1 y 0.5 gramos de muestra. Como se observa, es una cantidad pequeña. Digamos que esto es algo favorable porque no se va a desperdiciar tanta cantidad de muestra. Y luego la muestra se debe pasar a unos tubos digestores. Y aquí es donde estábamos hablando de la reacción, en donde se deben agregar 0.2 gramos de catalizador más 3 mililitros de ácido sulfúrico, en donde va a empezar a reaccionar gracias al calentamiento que se debe realizar pues, en un sistema de digestión. Después de que transcurre alrededor de 2 horas, se puede observar que hay un cambio de color en nuestras muestras. Entonces nosotros para eso tenemos que observar y estar pendientes que después de las 2 horas haya pues una solución incolora, translúcida, que la mayoría de veces es verdosa, pero eso depende muchísimo del catalizador que se vaya a utilizar. Cuando nuestros clientes ya, digamos que son expertos y saben que las muestricas de ellos tienen alta cantidad, que las muestras de ellos tienen alta cantidad de nitrógeno, entonces lo que hacen los clientes es que la noche anterior dejan las muestras pesadas, los dejan en los tubitos digestores y agregan alrededor de 3 mililitros de ácido sulfúrico más ácido salicílico, cuando las muestras, como lo digo, tienen alta cantidad de materia orgánica.
cuando el cliente no sabe que tiene materia orgánica, que tiene alta cantidad de materia orgánica y eso, y está haciendo investigación. Entonces, digamos que a medida de la cantidad de ensayos que vayan realizando, pues se van dando cuenta de ese porcentaje y pues también con respecto a los resultados que vayan obteniendo. Por último, se debe dejar enfriar el recipiente de la digestión a una temperatura ambiente, se debe transferir a un tubo, se debe transferir el equipo, el tubo al equipo de destilación, que ya voy a hablar también acerca de eso. Se deben agregar 20 mililitros de agua más 20 mililitros de hidróxido de sodio, el 40%, para realizar la respectiva destilación. Entonces, el destilado se recibe dentro de la solución receptora, que es en el tubito, o sea, tenemos la muestra, tenemos todos los reactivos en el tubito de digestión que estábamos mostrando. A partir de eso, se deben obtener mínimo 100 mililitros a un pH neutro y la solución receptora debe estar por debajo de los 45 grados Celsius para prevenir la pérdida de amonio, que es la forma, pues digamos que el producto de la reacción que vamos a determinar. Posteriormente, y pues ya dentro de la parte metodológica, se debe realizar una titulación. Entonces se titula el destilado con una solución valorada de ácido clorhídrico más ácido sulfúrico, perdón. También se puede realizar una titulación potenciométrica. Y por último, realizar un blanco, perdón, y también se debe realizar un blanco con los reactivos. El blanco, pues, la mayoría de veces se hace al inicio, ¿cierto? Pero entonces digamos que sí es parte fundamental poder realizar el blanco para, pues, poderlo después agregar a nuestra ecuación y saber cuánto fue el volumen gastado en esta valoración con el blanco. Acá nosotros tenemos los cálculos que se deben realizar según la NTC. Entonces, el porcentaje de nitrógeno total se calcula con los mililitros de la titulación del ácido sulfúrico o del ácido clorhídrico que se gastaron, menos el blanco usado, como le estaba diciendo, la normalidad del titulante, porque nuestro titulante debe estar pues valorado antes de iniciar la determinación, que fue lo que obtuvimos al inicio del análisis. Y por último, disponer adecuadamente los residuos generados durante el análisis. La mayoría de laboratorios se basa en esta norma que el ICA desarrolló hace muchos años, pero que aún sigue siendo utilizado pues actualmente en los laboratorios, y es que dependiendo del resultado que obtuvo nuestro cliente en el cálculo que acabamos de observar, pueden determinar si nuestro suelo es bajo, es mediano, es alto o es muy rico en nitrógeno. Entonces, a partir de estas determinaciones, de estas comparaciones que obtenemos, podemos ya entonces dar, digamos que, recomendaciones técnicas, como decíamos al inicio de la presentación, para nuestros agricultores, para que ellos puedan, digamos, saber también las dosificaciones adecuadas que deben agregar de nitrógeno o de abonos pues al cultivo. Nosotros como suministros de laboratorio Casalab queremos, digamos que llegar siempre y acompañarlo siempre desde la parte inicial de los análisis, acompañarlo siempre desde la parte técnica y científica, tecnológica. Entonces, para este método que acabo de mostrar, que es el método Kendall, nosotros podemos apoyarlos a ustedes con todo el sistema que yo les acabo de mencionar, que ocurre en la digestión, en la destilación y en la titulación. Entonces, si en algún momento aquí hay personas que de pronto todavía no han iniciado con este tipo de análisis y que quieren realizarlo, o personas que de pronto ya lo realizan, pero que de pronto tienen alguna duda también con esta realización, entonces Casalab cuenta con la representación exclusiva de la marca Tecnal, que es de Brasil. Nosotros ya llevamos más de 8 años con esta representación en Colombia. Somos los representantes exclusivos de esta marca. Ellos son fabricantes especializados para los análisis de suelos. Entonces, tenemos todo el sistema de digestión, que es donde ocurre la primera reacción.
mm, nosotros, digamos que en comparación de pronto con otros equipos, con otras marcas, con otras referencias, tenemos dos tipos de digestores, que es el digestor micro y es el digestor macro, pero para suelos recomendamos mucho el digestor macro, perdón, el digestor micro, por la poca cantidad que demuestra que vamos a utilizar. Entonces, este digestor también puede ser automático, en donde nosotros podemos programar las rampas de temperatura y tiempo. En la mayoría de laboratorios, o más bien en los laboratorios, se exige que, por ejemplo, los gases que ocurren en este tipo de reacciones no pueden ser llevadas, digamos que al ambiente general del laboratorio. Entonces, este equipo cuenta con una rejilla extractora de gases que por medio de un scrubber neutralizador de gases, lo que hace, como su nombre lo indica, es tratar de neutralizar esos gases producidos por los ácidos generados en la reacción. Igual también se recomienda pues que el digestor micro esté dentro de una cabina, a pesar de que se neutralizan muchísimo los gases, pero según la seguridad de trabajo, seguridad en el trabajo, perdón, sí, igual se deben realizar este tipo de adecuación en donde se debe utilizar una cabina de extracción y el equipo se pone dentro de la cabina. Después de la digestión, entonces ocurre la destilación, como le estaba mencionando, y para eso nosotros contamos con diferentes destiladores. En este caso, este que es el que más se utiliza, es manual, en donde después de la digestión sacamos los tubitos del digestor, los agregamos acá en esa parte. Igual este digestor también sirve para los tubos macro, sino que los tubos macro son, digamos que más utilizados sobre todo como en aguas por las cantidades de muestras que se utilizan en aguas, en alimentos. Dependiendo del tipo de matriz, ustedes siempre van a poder contar con nuestro apoyo para nosotros asesorarlos cuál es el tipo de digestor que a ustedes más les conviene. En este caso, para suelos, es recomendado el digestor micro, por la cantidad de muestras, por las posiciones que son 40, se manejan altas cantidades de muestras en los laboratorios de suelo, entonces con una posición de 40 es, digamos que, favorable para este tipo de laboratorios. Entonces, como lo venía mencionando, luego de que hacemos la digestión y que dejamos enfriar, entonces los tubitos micro los ponemos en esta parte de acá, el equipo hace la destilación y acá nosotros vamos a obtener nuestro destilado en donde pues ya está nuestra solución receptora con el ácido bórico para posteriormente hacer la titulación. Para eso también se utilizan pues varios reactivos, catalizadores, por ejemplo para la digestión es recomendado pues catalizadores como en pasta también que son pastillas pequeñas que van acorde digamos también al tubito. Todo lo que tiene que ver con los reactivos, con los catalizadores, nosotros también podemos apoyarlos. Esto es como una breve introducción de todos los reactivos que se presentaron o que van a hacer las reacciones respectivas. El ácido para la digestión, entonces que tiene que ser ácido sulfúrico al 98%, dependiendo de la cantidad que nuestro cliente necesite. Para la destilación se debe utilizar pues en la neutralización el hidróxido de sodio. Ya depende de nuestro cliente si lo necesita en lentejas, si necesita una solución preparada, también tenemos 50%, 40%. Las soluciones para la recogida del amoníaco, entonces ácido bórico en diferentes concentraciones y volúmenes. Igual para la valoración, entonces el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. El objetivo de esta presentación es, digamos, que conozcan estos métodos que, como lo digo, de pronto algunos de ustedes no conocen, los que ya lo conocen, entonces como tener un breve recordatorio de estas técnicas, de cómo también nosotros podemos seguirlos apoyando. Nosotros hacemos, digamos, que este tipo de divulgaciones científicas para acercarnos más a nuestros clientes, para que día a día sepan, digamos, de las tecnologías que están en el mercado. Nosotros también podemos apoyarlos no solamente con este tipo de equipamiento, sino que pues con mucho más. Solamente que estamos en ese momento
enfocados en todo lo que tiene que ver, o hoy más bien el tema de hoy enfocado en el análisis de suelo, pero igual nosotros constantemente estamos dando capacitaciones, estamos brindando otros tipos de webinar. Entonces, agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo de ustedes, que sabemos que es súper valioso y súper importante. Queremos seguir apoyándolos técnica y científicamente en todo lo que Casalat pueda.